Señor presidente, colegas diputados, el día de hoy queremos traer a la aprobación en primera discusión la reforma de ley orgánica de telecomunicaciones. Hoy mismo sale publicado en un medio de comunicación muy importante cifras en las cuales se declara Venezuela como uno de los 5 países donde está más amenazada la libertad de prensa y donde más es perseguido el periodismo venezolano. Resulta insólito ver cómo no solamente el gobierno ha llegado a cerrar canales tan importantes para los venezolanos como Radio Caracas Televisión, sino también cómo la conformación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se ha convertido en un instrumento político del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gobierno Nacional en contra de los intereses de los venezolanos y de la libertad de expresión. Es increíble que en Venezuela los medios de comunicación tengan concesiones que son por 1 año, por 2 años, por 3 años, sin darle estabilidad ni a sus trabajadores, ni a lo que significa un medio de comunicación que tiene que invertir importantes cantidades en la renovación tecnológica para poder informar adecuadamente a los venezolanos. Pero además, hemos visto en los últimos años cómo en todas partes de Venezuela canales de televisión salen de circulación de las cableras sencillamente por una orden emanada de CONATEL, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Aún más, hay canales nacionales como Globovisión que tienen 1 año esperando por la renovación después de haber entregado todos los requisitos necesarios. Esta realidad que estamos viviendo hoy no solamente se circunscribe a canales de televisión, sino que también se ve quizás con mucha más gravedad en el espectro radioeléctrico de emisoras de radio. 1.500 emisoras de radio ilegales que existen en el país, clandestinas, que no tienen ningún tipo de permiso, que no tienen ningún tipo de pago de impuestos, que no tienen ningún tipo de restricción, son puestas al servicio de quienes están gobernando el país, cobran importantes sumas de publicidad y en definitiva no sirven de nada para poder democratizar el espectro. Es decir, se beneficia a quien actúa de forma ilegal y se castiga a quienes actúan de forma legal. Son centenares de emisoras de radio que no han recibido la habilitación necesaria a pesar de haber cumplido con los requisitos y en ese sentido, pues nosotros creemos que es muy importante que logremos una renovación, una reforma de esta ley orgánica para ponerla a tono con la libertad de expresión, con el derecho que tenemos los venezolanos a estar informados libremente, con el derecho que tenemos todos a que podamos decidir qué ver y qué no ver y que esto no tenga que pasar por una especie de censura política del gobierno nacional. De hecho, la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del 2010 tuvo como propósito fundamental establecer medidas de censura indirecta y directa a los medios de comunicación y radiodifundidos en Venezuela. La falta de respuesta oportuna a las solicitudes de renovación de las habilitaciones administrativas y concesiones que permiten a los operadores desarrollar su actividad, las frecuentes amenazas de CONATEL a través de la peculiar figura del exhorto y de la apertura injustificada de procedimientos administrativos sancionatorios contra emisoras de radio y operadores de televisión han sido herramientas para fomentar la autocensura y limitar la libertad de expresión a la luz de las sanciones irracionales y desproporcionadas que muchísimos medios reciben. El otorgamiento de frecuencias y habilitaciones administrativas ha favorecido a los operadores políticamente complacientes y así cuando transitamos por cualquier parte de Venezuela, cuando vamos cambiando el dial de la radio, lo que vemos son grandes cantidades de emisoras de radio que hacen propaganda política, que no informan al país, que deforman sobre la realidad que está ocurriendo y que no permiten que tengamos esa libertad de acceso a la información que deberíamos tener. Igualmente, es notoria la pasividad de CONATEL ante la proliferación de emisoras clandestinas
o irregulares contra las cuales nadie actúa y nadie controla. Estas emisoras se aprovechan de un bien del dominio público y no pagan impuestos, además de causar interferencias perjudiciales a los operadores legales. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha abandonado su papel técnico como regulador para convertirse en un actor político. Es notorio que su principal preocupación es perseguir la emisión de mensajes disidentes o noticias incómodas para el gobierno, pero que no atiende adecuadamente ni da oportuna respuesta a los operadores ni a los usuarios de los servicios. Esta actitud persecutoria se ejecuta incluso contra los usuarios de redes sociales y páginas de Internet. Son miles de páginas de Internet, aunque ustedes no lo crean, que hoy no pueden ser operadas ni vistas en Venezuela porque han sido sacadas de circulación por esta comisión, que dicho sea de paso, es una comisión que supuestamente regula el espectro radioeléctrico y el mismo presidente tiene un programa de televisión en un medio público nacional. Es decir, se está pagando y dándose el vuelto él mismo. En los últimos años, el espectro radioeléctrico ha sido administrado con criterios políticos dirigidos a fomentar la discriminación política. De hecho, Conatel se encuentra en una permanente situación de conflicto de interés desde el momento mismo que esté adscrito al ministerio encargado de la propaganda oficial MINSI. La forma en que se organizan los órganos y entes de la administración pública con competencia en materia de telecomunicaciones es otro aspecto sensible, ya que Conatel y las empresas del Estado con competencias en el área de telecomunicaciones suelen estar adscritas a un mismo MINSI, con lo cual queda en entredicho la imparcialidad y la transparencia de las actuaciones de Conatel, en aquellos casos en los que las empresas del Estado sean parte interesada. Prueba de ello es que en los últimos 17 años no se ha abierto diligentemente procedimientos sancionatorios contra ningún medio público que flagrantemente viola la ley, como lo que vemos permanentemente en las campañas de odio que se desarrollan a través de Venezolana de Televisión y de los medios públicos nacionales contra quienes pensamos distinto, que por cierto la Organización de Naciones Humanas tiene una altísima preocupación por ese contenido que exhiben estos canales, porque son los mismos que en sitios donde ha habido genocidio, son los mismos contenidos que se han utilizado previo a esos hechos de violencia. Los mensajes y alocuciones públicas del Estado, en lugar de ser instituciones, además de ser irracionalmente recurrentes y desmesurados en tiempo y en oportunidades, son destinados para instigar al odio contra personas o grupos de personas, no afectos al gobierno, y con un contenido discriminatorio en favor de una parcialidad política, no de los intereses de la nación. La administración y destino de los fondos de servicio universal y de investigación y desarrollo de las telecomunicaciones, entre otros, provenientes de los tributos pagados por los operadores, es totalmente opaca. Nadie sabe a dónde van esos cuantiosos recursos ni con qué finalidad. Por ello urge una Comisión Nacional de Telecomunicaciones cuyas decisiones sean apegadas a criterios técnicos y no políticos, al servicio del país y no del Partido Socialista Unido de Venezuela, al servicio de los venezolanos y no del gobierno nacional, y mecanismos de rendición de cuentas que sean efectivos y transparentes. Considerando esta motivación, planteamos la necesidad de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en relación a los siguientes aspectos. A. Situación de las habilitaciones administrativas y concesiones sobre el espectro radioeléctrico. B. Requisitos, designación, conformación, incompatibilidades y responsabilidades de las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. C. Determinación del órgano de adscripción de las entidades de regulación. D. Remisión a una normativa especial de todo lo relativo a los mensajes y a locuciones oficiales a fin de circunscribirlas a temas trascendentes y de interés generales, tales como alertas epidemiológicas, interrupción de servicios públicos, desastres naturales y otras similares, y no para contenido propagandístico y político. E. Evaluación, control y publicidad sobre la administración, uso y destino de las contribuciones a los fondos previstos en dicha ley. F. Desconexión de las emisoras ilegales y revisión de las habilitaciones otorgadas de manera irregular
o ilegal. G, reconocimiento, apoyo y definición de ámbito de operación de las emisoras comunitarias, que hoy han dejado de ser comunitarias para ser emisoras partidistas, que dejan de atender los intereses de la comunidad para atender los intereses de quienes políticamente representan un proyecto que hoy ha destruido a Venezuela. H, tipicidad, proporcionalidad y racionalidad de sanciones, penas y poderes cautelares de las entidades de regulación. El objetivo final será volver a contar con un ente regulador técnico y no político, que actúe de manera transparente en favor de los usuarios y que fomente la libertad de expresión por parte de los operadores en favor de los usuarios de los servicios de radio y televisión entre nosotros. Culmino diciendo, la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación entrará a discutir esta ley, si es aprobada el día de hoy, con la conciencia de que tenemos que rescatar la libertad plena de expresión para toda Venezuela y quitarle el control al Partido Socialista Unido de Venezuela de tanto los medios públicos nacionales como el espectro privado, para que los venezolanos tengamos libre acceso a la información y a la opinión. Muchas gracias.